Muy bien, ahí está, ahora sí. Vamos a seguir con el estudio aquí en el libro de Mateo. Sí, íbamos por el capítulo 5. ¿Sí? Habíamos visto acerca de la ira, acerca de Jesús y el adulterio, y acerca de Jesús y el divorcio. Leyendo siempre Mateo capítulo 5, ¿sí? Habíamos leído acerca de eso el sábado pasado. No nos alcanzó el tiempo y acerca de lo del divorcio hice un audio porque quería cerrar el tema. Un tema muy interesante que es desde la óptica de Dios, ¿no? Siempre que leemos la palabra de Dios, recordemos siempre darle la óptica que Dios le está dando al asunto y no la nuestra, ¿sí? Y ese es el error en los cual cae la humanidad, siempre darle la óptica humana a la palabra de Dios y no debe ser así. La palabra de Dios tiene un espíritu el cual hay que respetar, por el cual fue hecho y dado por Dios. Ahora, el día de hoy nos tocará leer acerca de Jesús y los juramentos. Mateo 5, vamos a leer del 33 al 37 y la palabra del Señor dice esto. De esta manera, versículo 33 de Mateo 5 dice de esta manera. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y el no, no. Porque lo que es, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que le agreguemos a eso, dice el Señor, lo que le agreguemos de mal procede, que tiene una mala procedencia. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar en el tema directamente. Jesús y los juramentos. Acabamos de leer el titulado que nuestras Biblias tienen desde el versículo 33 al 37. Seguimos el estudio aquí en Mateo 5, ¿sí? Versículo a versículo. Vamos leyendo y encontramos aquí a Jesús recordándonos, como lo dijimos en las clases anteriores, ¿sí? A Jesús diciendo, ¿recordaste que fue dicho? Siempre el Señor en este gran estatuto que está dando, el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está haciendo mención siempre a la ley mosaica, que se encuentra en Deuteronomio, en Levítico, que es la misma ley, la ley que Dios le había dado a Moisés, por eso la ley mosaica. Entonces, Dios le está dando la ley a Moisés y Jesús aquí, a lo largo de los años, desde que fue dada a Moisés, el pueblo judío fue, adulterando sería la palabra correcta. Adulterando la palabra, o sea, la ley que Dios le había dado al pueblo, la fue adulterando. Vieron que el apóstol Pedro dice, desead la leche no adulterada, decía. Desear como niños la leche, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, que es de la palabra de Dios, ¿sí? Que proviene de la palabra de Dios. Ahí nos está dando cómo debería ser el proceder de nuestro, ¿no? El interés que debemos tener por la palabra de Dios. Así lo dice, Primera de Pedro 2 dice de esta manera, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, todas distracciones. Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero hacemos énfasis en este versículo número 2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, me está dando a entender y luego dice, ¿no? La no adulterada para que crezcáis en salvación. Literalmente lo que está diciendo ahí el Señor en esos versículos, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, está hablando de la palabra de Dios. Nosotros debemos desear la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Por eso en el libro de Hebreos, luego encontramos al escritor del libro de Hebreos diciendo, ustedes todavía están tomando leche cuando ustedes ya tendrían que estar comiendo alimento sólido, está diciendo. Cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos a transitar una vida cristiana dentro de una iglesia y una congregación, empezamos a alimentarnos como un niño, esa es la figura que está dando Pedro, como un niño recién nacido debemos ser alimentados con leche al principio de nuestra vida cristiana. Sin embargo, luego el escritor de Hebreos está declarando que no podemos toda la vida vivir de leche. Hay un momento, yo tengo una sobrinita que ya tiene 6 meses y hace una semana empezó a comer papilla. Pasó eso de que era líquido a empezar a ser un poco más sólido, un poco, porque la papilla tiene todavía esa manera, ¿no? De ser líquida, pero empezó a comer una comida un poco más sólida. Y es gracioso verla como ella siente en su paladar y en su lengua algo que es diferente, ¿no? Y como que siente gustos diferentes, y su cuerpo mismo está diseñado, creado para que ella pase del alimento líquido a un alimento sólido. Por eso le empezaron a crecer ahora, a asomar los dientecitos en su boca, que está preparándose su cuerpo para poder comer alimentos sólidos. Lo mismo nosotros, cuando conocemos al Señor, empezamos a tomar leche, somos niños, pero no podemos toda la vida ser niños. No podemos toda la vida tomar leche. Tenemos que pasar al alimento sólido. Y algo que estuve reflexionando en estos días es que nosotros dentro de una congregación pasamos de ser niños, el crecimiento va paulatinamente. Un cristiano va paulatinamente creciendo, nace en Cristo, toma leche, luego pasa al alimento sólido y de repente se convierte en una persona que tiene que empezar a darle el alimento al prójimo. ¿Sí? No podemos siempre estar esperando ser alimentados. Hay un momento en el cual el Señor te levanta con un liderazgo sobre personas que vas a tener que vos darle el alimento a las personas que te sigan. ¿Sí? A eso me refiero con el crecimiento dentro de una congregación. Pero ¿para qué le estoy comunicando todo esto acerca de la ilustración que ustedes pueden tener en su mente acerca de la palabra de Dios? Porque es esencial lo que Jesús estaba haciendo en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte decía, ¿vieron que fue dicho? Bueno, en otro tiempo yo se los dije, dice Jesús. Dios le bajó la ley a Moisés, pero el hombre ¿qué hizo? Empezó a adulterar la leche espiritual, empezó a adulterarla, empezó a darle interpretación humana a la ley que Dios le había dado a Moisés, entonces empezó a licuar el asunto y empezó a transgiversar y a darle una visión humana a las leyes mosaicas y que empezó a desviarse. Por eso el sábado pasado hablábamos de Jesús y el divorcio. ¿Qué pasó con Jesús y el divorcio? Jesús había dictaminado, en aquel tiempo le había permitido a Moisés que las personas hagan carta de divorcio. Se lo había permitido ¿a causa de qué? Lo leímos
el sábado pasado, a causa de sus corazones, dice Mateo 19, porque lo vienen a confrontar al Señor como, y antes había causa de divorcio, ahora no estás de acuerdo con que nos divorciemos. Y cómo Dios le permitió a Moisés que escriban carta de divorcio. Y Jesús le respondió en Mateo 19, a causa de la dureza de sus corazones. Dios lo permitió a causa de que su corazón estaba desviado. Entonces, esto tiene que ver. Cada vez que leemos que Jesús está diciendo, ¿oíste que fue dicho? Jesús ahora vuelve a darle la interpretación correcta a la ley mosaica. Por eso dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Y aquí Jesús nos encuentra, nos confronta, ¿sí? A no jurar. Eso sería, y si nosotros podemos a pensar solamente, ¿hace así también la pantalla ahí? ¿No? Ah, es la compu que está andando mal. Pero bueno, aquí Jesús no está en contra de no jurar, sino que si yo me quedaría con que, Jesús me prohíbe que yo ande jurando por ahí, estoy desviando el tema, ¿sí? Sino que está detrás de nuestra integridad como hijos de Dios. El interés en estos versículos está en que nosotros podamos ser íntegros. No podemos quedarnos con solamente Jesús me pide que no jure. No, porque estaríamos mal interpretando lo que Dios quiere decir. Si bien Dios está diciendo no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por su cabeza, porque ustedes no saben, Jesús nos estaba haciendo un llamado a la integridad. Y eso es lo importante. Poder ser íntegros en el momento en que nadie nos ve. Ser íntegros, significa, la integridad viene de ser completamente completo. Perdón que use este término, pero la integridad viene de ser completamente completo, para que lo puedas entender de esta manera. Ser íntegros aun cuando nadie nos ve. Ser íntegros, ese es el interés que Jesús tenía en estos versículos. Ser íntegros aun cuando nadie nos ve. O sea que Dios está interesado en nuestra integridad y quiere cambiar nuestra esencia, ¿sí? Que podamos ser honestos con nuestros compromisos, que podamos honrar nuestros compromisos. Si hay algo devaluado el día de hoy, aparte del peso argentino, hay algo que se devalúa constantemente, es la palabra. Las personas el día de hoy ya no tienen palabras, ¿sí? Por eso recalca Jesucristo que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. El interés que Dios tiene acerca de nuestra integridad. Yo le voy a leer un texto en Santiago 1, versículo 8, muy conocidos, que lo hemos escuchado muchas veces en la congregación, que dice de esta manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos muestra a no ser constantes, ¿sí? Este versículo dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos muestra a no ser inconstantes, ya que al serlo, ¿sí? Personas inconstantes son las personas que no tienen palabra. Las personas que no tienen palabra, que te dicen un día sí, sí, contá conmigo, y al otro día saben que yo estoy a cargo de los servidores en la iglesia Casa de Jesús, Loma del Mirador. Cualquier persona que quiera servir dentro de la congregación debe comunicarse conmigo. ¿Sabe la cantidad de veces que vinieron hermanos a decirme: Lucas, contá conmigo, contá conmigo? Bueno, dale, qué bueno, dale, ¿cómo que no? Te voy a ponernos en la lista para que puedas limpiar.
la congregación. Y tal vez le tocaba una vez al mes limpiar la iglesia, una vez al mes, miren mi dedo, una vez al mes, ir a limpiar la congregación, la iglesia en sí, y las personas me fallaban, pero no me fallaban a mí, no le fallaban tan solamente a Dios, sino que también le fallaban al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque era así cuando la limpieza, pónganle, la hacen 3 personas en la congregación. Me falla una, ¿cuántas quedan limpiando? Solamente 2. Imagínense semejante iglesia que tenemos, que el trabajo que tendrían que haber hecho 2, los 3 lo están haciendo ahora 2. O sea, mire qué perjudicial que es. Porque eso, cuando es que nos comprometemos con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, Jesucristo nos está llamando a que si tú sí veas, sea sí, y que tu no sea no. Y hay consecuencias que nadie piensa. Consecuencias que nadie piensa. Nadie se pone a pensar en las consecuencias. Por ejemplo, las personas inconstantes que te dicen un día que sí, después que no, y después vemos. Hay consecuencias. Por ejemplo, son personas que son poco fiables. Yo voy a empezar a dudar de esa persona que no sé si delegarle otra vez la responsabilidad de venir a hacer la limpieza a la congregación. Pues ya me falló una, ya me falló 2. Pará, si me falló una, me falló 2, es probable que me falle 3. Entonces, personas que son poco confiables, no se puede contar con ellas, ¿sí? Tienen mala reputación, porque la reputación de ellos mismos, nadie se pone a pensar en esto. Cuando sos una persona que no tiene palabra, nadie piensa en esto, ¿sí? En que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Eh? Nadie se pone a pensar en que falles te hace una mala reputación, ¿sí? Ahora, no se dan idea las personas las cuales se comprometen con el servicio a Dios y luego le fallan. No solo a mí, no al pastor, no a la iglesia, sino que a Dios también le falla. No ser personas de palabra nos lleva a la inconstancia. Como leímos el versículo de Santiago, no tener palabra, la consecuencia de no ser personas de palabra, de que tú sí seas sí, de que tú no seas no, te hace que seas una persona inconstante. Una persona inconstante va de orilla en orilla y nunca encuentra su lugar en ningún lado, a causa de no ser una persona de palabra. Son personas dispuestas. Oiga esta frase que me la dijo un día un profesor del seminario. Son personas dispuestas, pero no son personas disponibles. ¿Dispuesta? Sí, contá conmigo, Lucas, yo voy a venir. Sí, sí, contá conmigo. Y cuando la necesitas, no están. O sea, son personas dispuestas, pero no disponibles. Hay una gran diferencia en esta frase, en personas dispuestas a personas disponibles. Bien, eso con lo que refiere, ¿sí?, a Jesús y los juramentos. Luego nos vamos a encontrar con el amor hacia los enemigos, del versículo 38 al 48. ¿Sí? Oíste que fue dicho, otra vez, esta preciosa frase, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, dice Jesús, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te hiriera, el que te quiera, perdón, y al que te quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga a una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que te aborrecen y orar a los que te ultrajan y os persiguen.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los saludáis, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto, en el cielo es perfecto. ¡Wow! Estos versículos, hay tanto para decir, pero voy a tratar de resumirlo. Primero, ojo por ojo, diente por diente, dice, ¿no? La ley del talión, conocida como la ley del talión. Ojo por ojo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Estos son versículos que están en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en Deuteronomio. Ahí seguramente si ustedes tienen la Biblia que tiene concordancias, que la Biblia que tiene concordancias es abajo del versículo, por ejemplo, el versículo 38. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y después abajo dice chiquitito, Éxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronomio 19:21. Esas son las concordancias. ¿Qué significa la concordancia? Que lo que está diciendo ahí Jesucristo está en esa parte de la Biblia, en esos capítulos, en esos libros. Está en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Simplemente eso. Entonces, ojo por ojo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Está justificando Dios la venganza? ¿Por qué decía ojo por ojo, diente por diente? O sea, me roban no sé, una vaca, tengo que ir a robar la vaca ajena. ¿O eso está avalando Dios? ¿Dios está avalando el ojo por ojo, diente por diente, como si fuese una venganza? No. ¿Por qué no? Ahora voy a explicar un poco por qué no. No, sino que ese era el límite para poder acudir a la ley. Esta ley era una ley para el juez. El juez tenía que aplicar esa ley, no el mismo pueblo. ¿Sí? Esa ley mosaica Dios se la estaba dando para que la aplique el juez, viendo el daño que le ha cometido a la, voy a hacer resarcir el daño cometido al hermano A contra el hermano B, voy a hacer que el hermano B le restituya el daño cometido al A. Si lo vemos de esta manera, seguramente está muy alejada del pensamiento de venganza. No, entonces, ¿qué era? ¿Justificaba a Jesús? O sea, ¿Dios justificaba la venganza? No, solo que era un límite. ¿Por qué era un límite? Porque ponele que hay personas que por ahí robaban una vaca. Entonces, aquel que le habían robado ya pedía una vaca y ya no tan solo pedía una vaca, pedía dos. Porque me robaste, te pedía dos. Y se llevaba dos vacas. Entonces, eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces, Dios a través de esta ley, dada para aquellas personas que estaban capacitadas para juzgar, era un límite, era para poner un límite. ¿Sí? Entonces, era para un límite, era para acudir a la ley, era para que los jueces puedan medir los daños ocasionados. No era para que el damnificado tome represalia por mano propia, sino que era una ley para los jueces, que la ley esta la pueden aplicar. No se podía justificar la venganza con esta ley. No se podía justificar la venganza con esta ley. Me estoy cobrando por lo que me hicieron. No está, no es el espíritu de la ley de Dios. El espíritu de la ley, de esta ley, era llevarlos a la misericordia. Dios estaba tratando de que por ella llevemos a misericordia
con nuestros actos. Ahora, quiero leerte un versículo en Gálatas 6:9. Versículo de Gálatas 6:9 dice de esta manera. Gálatas 6:9. Miren lo que dice la palabra. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Este es el espíritu de la palabra de Dios. El espíritu con el cual fue dicho, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí? Vamos a cosechar lo que sembramos. ¿En cuanto? En su debido tiempo. Dice ahí, en el libro de Gálatas, la recompensa puede ser terrenal como puede ser celestial. ¿Sí? Vamos a ilustrar la historia con la historia de un caballo y un niño. ¿Sí? Dice que había un niño montando un caballo. Entonces dice que el caballo le pega una patada al niño. Ahora, el padre que estaba mirando ese asunto, dice que agarró y le pegó semejante trompada al caballo que se terminó quebrando 2 dedos de su mano. Luego de esto, al sentarse y evaluar la situación, vio que el caballo estaba bien, no le había sucedido nada, a su hijo también estaba bien y no le había sucedido nada, sin embargo el único perjudicado era aquel hombre que le había dado la trompada a su caballo. El único perjudicado en esta historia de estos 3 actores era aquel que había reaccionado pegándole una piña a ese caballo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que muchas veces reaccionamos de la manera incorrecta. Y en lo que el Señor estaba enseñando en esta manera, que no nos cansemos de hacer el bien. Levítico, Éxodo y Deuteronomio, como acabamos de decir, mencionar que esa ley de Talión, ¿sí? Si seguís leyendo el contexto, te vas a encontrar con que hay consecuencias grupales y no consecuencias personales. ¿Sí? Esa sería la interpretación correcta. La interpretación correcta del ojo por ojo no es la venganza, sino la justicia. No es la venganza, sino la justicia. No es para devolver un pecado con otro pecado, sino Dios estaría bailando, o sea, te robaron, andá y robá 2. O te robaron 2, andá y robá 2. ¿Cómo Dios estaría avalando un pecado con otro pecado? Te mataron, no sé, un familiar, andá y matale el mismo familiar a la otra persona que cometió el ilícito. Dios estaría justificando el pecado entonces. No me cierra. Ahora sí, viéndole de la óptica de que el ojo por ojo y diente por diente era para el juez y no para el damnificado, ahora sí me cierra un poco más el asunto. Romanos 12. Romanos 12, versículos 17 al 19, dice de esta manera. Miren lo que dice acá, Romanos, tremendo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os engañéis vosotros mismos, amados míos, sino no nos venguéis, perdón. Versículo 19 dice de esta manera, no nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿es mía la venganza? No, la venganza es pura y exclusivamente de Dios. Como decía ese versículo, ¿sí? La venganza no es personal, debe estar en las manos de Dios. ¿Por qué la venganza debe estar en manos de Dios?
Porque yo no soy una persona justa, soy una persona justificada, que es diferente. Pero yo no soy una persona íntegra, totalmente no soy una persona que no ha cometido pecado. Entonces no puedo estar juzgando el pecado del otro. El único que tiene esa posición es Dios. Por eso es de Él y exclusivamente de Él la venganza. De nosotros, pura y exclusivamente, la misericordia. Dios en estos versículos en Mateo está enseñándonos acerca de la misericordia. Ese es el interés de Jesús. Jesús no está diciendo que no nos defendamos. ¿Vieron que dice que si te pegan una piña en una mejilla derecha, le pongas la otra? Dios no nos está llamando a no defendernos. No malinterpretemos el asunto. Sino lo que dice es que seamos movidos, que no seamos movidos, ¿sí? a, o sea, que no seamos movidos a ira. Eso es lo que Jesús está enseñando. Que si te pegan en el lado, en una mejilla derecha, que le ponga a la izquierda, significa que ese acto no te lleve a cometer ira o a estar en ira, y a que podamos reprender todo impulso de ira para tomar represalias. A eso nos está llamando. Nos está llamando a ser misericordiosos. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Juan 18, versículo Juan 18, versículo 22 y 23, mirá cómo responde Jesús. Juan 18, versículo 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le pegaron, a Jesús le pegó, ¡pah!, una cachetada. Y el alguacil le dice, ¿así le respondes al sumo sacerdote? Versículo 23. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Dios nos llama a hacer, a que cualquier acto de violencia contra nosotros sea justificado y que nosotros, me pegó acá, ahora le pongo esta para que me pegue acá. No, Dios no, ese no es el espíritu de lo que Jesús estaba diciendo. ¿No ven que si no se estaría contradiciendo? A Jesús le pegan, Jesús le dice, ¿por qué me pegaste? ¿Sí? Si está mal lo que estoy diciendo, ¿sí? Testifica, decime por qué está mal lo que estoy diciendo, dice Jesús. Y si tengo razón, está bien, pero, y si no, ¿por qué me golpeas? Le dice Jesús. Se está defendiendo. O sea que Dios no nos llama a ser sumisos y lo que Dios está interesado en esa ley de ojo por ojo y diente por diente y en el amar a nuestro prójimo, ¿sí? Nos está llamando a ser misericordiosos, a poder tener misericordia con aquel que nos hace daño. Y ese es el interés de que Jesús tiene con nosotros. ¿Sí? Con respecto a carga, ¿vieron que dicen que carguen, que te pide una milla, que le cargues 2? Bueno, con respecto a la carga, en ese tiempo se acostumbraba a tomar a las personas para cargar las cosas pesadas, ya que solo caminaban. Entonces, esta práctica era muy común cuando un país dominaba a otro. Recuerdan que los judíos estaban dominados por el Imperio Romano. Entonces, cualquier romano que cruzaba y veía un campesino y por ahí llevaba una carga, algo pesado, le decía al campesino, hey, vení, cargame esto una milla, vamos. Y el campesino, por más que esté trabajando, arando su tierra, tenía que largar todo, cargar la milla y cargar su peso y cargar la milla. Y sin embargo Jesús le está diciendo, cualquiera que te pide que cargues una milla,
No le cargues una, carga dos. ¿Sí? Dos, llévale la milla, llévala dos millas, no tan solo una. Los romanos acostumbraban a hacer esto, y como había muchos abusos, se les ordenó por ley que solo podían llevar a las personas una sola milla. Pero Jesús nos llama a llevar dos, una milla extra, que llevemos 2 millas. Jesús nos pide que llevemos, que hagamos esto. Dice, esto quiere decir que nuestro carácter debe ser sumiso, no sometido, sino sumiso. Esto nos enseña la respuesta que Jesús, que leímos en Juan. ¿Vieron lo que hizo Jesús en Juan, que acabamos de leer? O sea, la palabra que Jesús está enseñando aquí es perdoná, perdoná, soltá, sé misericordioso, perdoná. Ahora voy a ver esto enseñado por Jesús. Vemos que es lo que significa ser una puerta abierta. Cuando el enemigo nos provoca el enojo, el resentimiento y la falta de perdón. Sin embargo, estas palabras nos llevan a todo lo contrario, a poder perdonar, a sacar el enojo, ¿sí? A poder no ser resentidos y a cerrarle por completo estas puertas, ¿sí? Que podemos, con estos sucesos, ¿sí? Darle derecho legal al enemigo. Si hay algo que entendí cuando estudié liberación, es que los demonios son muy legalistas. Ellos se aferran a lo que uno dice, a lo que uno hace, a un hecho cometido, a un pecado, y se aferran y con eso interfieren en tu vida y te hacen opresiones demoníacas. Sin embargo, Jesús nos está dando la clave para desechar todo derecho legal en estos versículos. ¿Qué tiene que ver con amar al prójimo, con amar al enemigo? Tiene que ver con perdonar, con soltar y con no tener resentimiento en nuestros corazones. ¿Sí? Luego, el sábado que viene, vamos a seguir este estudio ya entrando en Mateo capítulo 6. Así que bueno, dentro de poco se corta. Así que esta fue la enseñanza. Luego quedará en línea para aquellos que quieran volver a revivirla. Estará a su entera disposición. Nos vemos mañana para adorar a nuestro Dios 10:30 en Casa de Jesús, Loma del Mirador. Dios los bendiga. Bendiciones.